me parece que las funciones estratégicas y de toma de decisiones y de manejo de crisis tienen que seguir siendo lideradas. En este libro hablas de 8 pilares de autoestima profesional. Si tuvieras que elegir solo uno, ¿cuál sería? Estoy convencida que tenemos que demostrar que la diversidad es una cuestión de negocios, que es una cuestión de competitividad, que es una cuestión de innovación. Un ejemplo de este riesgo o una decisión firme que realmente ha marcado tu carrera porque fue especialmente difícil, pero luego pues se transformó en algo impresionante. Esta mentalidad que hoy traemos las mujeres a la mesa en los consejos de administración, al final es equidad, porque es cuestión de talento. Pero ¿cuál es la prisa de las mujeres? Y ya tienen todo, ya lograron todo lo que querían. Ya hoy ve las universidades, están llenas de mujeres. Sí, pero... Hoy nos acompaña Claudia Jáñez, una de las voces más influyentes del liderazgo empresarial en México y América Latina. Fue presidenta de DuPont para América Latina y actualmente es CEO de ConMéxico, la organización que agrupa a las principales empresas de bienes de consumo en el país. Además, Claudia forma parte de los consejos de administración de América Móvil, HCBC México, Grupo Industrial Saltillo, Bolsa Mexicana de Valores e impulsora de desarrollo y el empleo en América Latina. Abogada de formación, Claudia es autora del libro Autoestima Profesional, una guía muy poderosa y personal sobre cómo tomar decisiones firmes, construir credibilidad y sostener una carrera con propósito sin sacrificar la vida fuera del trabajo. Claudia ha sido reconocida como LinkedIn Top Voice por su impacto en conversaciones sobre liderazgo y equidad. Y en esta conversación hablaremos del poder de nombrar lo que otros prefieren callar, del retroceso preocupante en temas de equidad, de cómo se transforma el liderazgo cuando una industria entera evoluciona y de lo que se necesita para que los consejos de administración y las empresas reflejen la diversidad de talento y de pensamiento que hoy exige el futuro. Bienvenida, Claudia. ¿Qué tal, Vera? Muchísimas gracias por invitarme. Felicidades por el podcast. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Pues, cuéntame, Claudia, escribiste tu libro Autoestima Profesional y fue plena pandemia. ¿Cuál fue el momento detonante que te llevó a empezar a escribir? Mira, creo que fue muy importante que fuera durante la pandemia. El libro se llama Autoestima Profesional. Y la verdad es que yo te puedo decir que el 2020 y el 2021 fueron años profesionales, yo creo que los más complicados de mi carrera. Yo era presidente de DuPont para América Latina, era presidente también del Consejo de Empresas Globales. Y un día, entre tanto trabajo, porque ya sabes, virtual, porque ahora se nos hace como bien normal el que estemos, pues como estamos tú y yo, ¿no? De manera virtual y que nos escuchen, pero recordemos, hace 5 años no era tan común. No fue tan Y común. después de estar 15 horas, ya sabes, enfrente de la pantalla, que no estábamos acostumbrados, encerrados, un día pensé, a ver, ¿qué me tiene a mí donde estoy? Que no son las empresas, ¿no? Que no es esta, pues las posiciones de liderazgo o la academia, y que yo pueda compartir, Vera. Quise hacer esta pausa, ya que estábamos pues recluidos, esta pausa obligada que a lo mejor muchos tuvimos, ¿no? Tanto en lo personal como en lo profesional. Y también veía que era momento de compartir algo de mi historia. Estoy convencida, Vera, que hoy los líderes que no comparten no son líderes, no nada más el tema técnico, sino estas habilidades blandas, esto que tú puedes compartir con los demás. Y pues me di cuenta que teníamos que hablar abiertamente de la autoestima profesional. No es un libro de psicología, no soy psicóloga y no pretendo serlo. Tampoco es una autobiografía, simplemente lo que hice fue compartir sin la menor pretensión anécdotas de mi vida, con el resto de los líderes en la vida profesional. Pero fue tan importante liderar con esta vulnerabilidad en este momento. Entonces, seguramente fue también para toda tu audiencia, las personas con las cuales estabas trabajando de manera directa e indirectamente. Sí, y cuando dices lo de vulnerabilidad me encanta la palabra, porque al final cuando escribes un libro, mira, no pienso dedicarme a escribir libros, uno nunca sabe,
Pero efectivamente, y más cuando escribes un libro de tus propias vivencias, pues sí, es como abrirte de una manera muy transparente y de una manera muy abierta y pues dejar esa vulnerabilidad que pues los líderes, no importa si eres el presidente, el dueño, el emprendedor o estás creciendo en tu carrera, pues los temas personales de habilidades blandas sobre todo y las decisiones que vas tomando pues son súper importantes. Claro. Y bueno, en este libro hablas de 8 pilares de autoestima profesional. Si tuvieras que elegir solo uno que pues ha sido el determinante para ti en tu carrera, ¿cuál sería y por qué? Mira, los 8 pilares me encantan, si no, no los hubiera escrito. ¿No? Y creo que son una combinación. Además, uno no es más importante que otro, en realidad son, pues los 8 me gustan. Pero si tuviera que elegir uno que ha sido como una constante, es el de tomar riesgos, Vera. Ujú. Creo que a lo largo de mi carrera, pues he levantado la mano, he tomado estos riesgos que han hecho que crezca como profesional, que crezca como persona, y con esta toma de decisiones y esta toma de riesgos, lo que he hecho es pues acelerar mi carrera, ¿no? Y atreverme a dejar a veces lo que ya tiene seguro, una zona de confort pues para poder crecer y actuar pues de una manera más y lo digo arriesgada, es cuando mejor me ha ido. Cuando más mariposas en el estómago he sentido, ya sabes, cuando dices, ya no puedo más, del nervio, la verdad es que como decimos acá en México, estas mariposas en el estómago que te genera el estrés, que te genera el cambio, pues la verdad es que es cuando mejor me ha ido. Eh, y pues es esto, gracias a la toma de riesgos he podido crecer, he podido trascender y he podido redefinir mis propios límites. Sí, cuando te sientes con este miedo, con esas mariposas, ya sabes, por ahí es el camino, ¿verdad? Así es. ¿Nos podrías compartir como un ejemplo de este riesgo o una decisión firme que realmente ha marcado tu carrera porque fue especialmente difícil, pero luego pues se transformó en algo impresionante? Mira, yo cuando empezaba mi carrera tomé la decisión, te voy a contar dos también del Ujú. inicio, porque creo que cuando uno está iniciando su carrera en los primeros 10 años, los riesgos que toma pueden ser algo muy, muy bueno. Uno, yo como escucharon, pues estudié derecho, pero cuando empecé a trabajar en la financiera, en una financiera automotriz americana, y cuando empecé a trabajar me di cuenta que me encantaban los negocios, la manufactura, los procesos, y entonces pues tomé la decisión de hacer una maestría en negocios, de hacer otros estudios, además de lo que ya conocía de la empresa. Y pues a los 4 o 5 años de haber trabajado pues en esta financiera, pues decidí tomar el riesgo e irme a una dirección de negocio muy cerca, muy temprano en mi carrera, a los 32, 33 años. Y esta fue una toma de riesgos porque mucha gente me decía, Claudia, pero pues al final, pues tú estudiaste derecho pero al final también me di cuenta que a veces cuando estás trabajando y tú tomas esos riesgos, vas haciendo tu carrera conforme tú vas avanzando en lo que a ti te gusta, en las habilidades que tienes. Y hoy creo que eso es importantísimo. Si a mí me pasó hace 25 años, 20 años, creo que hoy ese sería un mensaje, ¿no? Combinándolo un poco los riesgos, pues sí, te sales de tu zona de confort y la verdad es que gracias a esas decisiones que tomé, tanto de prepararme académicamente como de tomar roles que no eran específicamente relacionados con lo que yo había estudiado, pues hizo que creciera muchísimo hasta llegar a ser presidenta de una compañía química como lo fue DuPont. Esa sería una. Y la otra, cuando tomé la presidencia del Consejo de Empresas Globales. Verá, yo ya era presidente de DuPont, viajaba muchísimo, se imaginarán. Acababa ya el presidente López Obrador, era presidente electo. El Consejo de Empresas Globales, pues son 50 empresas, todas cotizan en bolsas fuera de México, es capital extranjero, las empresas de todo tipo más grandes del mundo. Y yo ya era miembro
del comité ejecutivo, iba a haber cambio de presidente a finales del 2019. Y yo la verdad es que al principio dije, no, porque viajo muchísimo, porque pues estoy, ¿no? Pues imagínate con una agenda muy complicada en mi trabajo. Y un día dije, a ver, ¿por qué no, Claudia? Es como regresarle algo a mi país desde la iniciativa privada. Es un consejo que evidentemente tenía mucho que ver con el tema público. Y tomé el riesgo y dije, a ver, si los demás colegas, porque participan los presidentes y directores generales de estas compañías miembros del consejo, y pues asumí el riesgo, lo tomé, y la verdad es que fue una gran experiencia, pues porque además están liderando a la inversión extranjera cuando este país estaba cambiando en formas y fondos desde la vida pública y tomar el riesgo y tener la confianza de que pues podía hacerlo y podía representar en un cargo tan importante al mismo tiempo que presidía una compañía regionalmente. Entonces, creo que esos dos me marcaron y son ejemplos como muy claros de que primero dices, no puedo porque pues voy a estar viajando muchísimo. Y después lo pensé y dije, a ver, pues tengo que entregar algo de mí. Y la verdad es que fue una gran experiencia que pues esta toma de riesgos pues hacen que esté donde estoy el día de hoy. Es súper interesante el tema de cómo tomas los riesgos y qué valor aportan las mujeres en los consejos. Porque luego hay estudios que dicen que muchas veces cuando incluyes más talento diverso y en específicamente las mujeres que te ayudan a evitar pues grandes riesgos en los consejos. Pero del otro lado, acabo de entrevistar a Nicole Reich y ahora a ti, y lo que les definen es justo tomar esos riesgos. A lo mejor no saben el 100%, pero como los hombres que pues cumplen de 5 de 10 y ya adelante, y las mujeres si cumplimos 9 de 10 pues nos vamos a autodescartar por el último 10º punto, ¿verdad? Entonces es como un poco distinto. De un lado se premia este toma de riesgo, pero del otro lado en los consejos dicen que las mujeres son muy buenas para evitar los riesgos. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que eso está cambiando y por eso me encantan podcasts como el tuyo y enfoques como este, porque creo que la mejor forma de demostrarlo es hablándolo, reconociéndolo y demostrando que sí se puede, ¿verdad? Y eso no lo vamos a lograr si no lo verbalizamos. Porque a veces, sobre todo las mujeres, cuando inician su carrera, pues cuesta como trabajo el que te des cuenta que tú misma te estás poniendo ese techo, que tú misma te estás poniendo esas barreras. Y a veces tendemos a decir, no, pues es que así es el mercado, así están en los recursos humanos de las empresas o así están los consejeros, que puede ser, pero creo que es una combinación también entre externa y también lo es interna de las mujeres, sobre todo hacia afuera. Yo creo que sí, y yo creo que hoy precisamente verbalizándolo en entrevistas como esta, también liderar con el ejemplo, porque al final, pues digo, yo hoy estoy en todos estos consejos de administración muy importantes de empresas que cotizan en la bolsa y que al final, pues estoy ahí como Claudia Jañez por una trayectoria que tengo, pero que también, pues se oye muy sexy, ¿no? El ser consejero independiente en un consejo de administración, pero que también tienes que asumir esos riesgos, también tienes que asumir la responsabilidad que conlleva y apoyar a estas mujeres que vienen atrás con muchísima fuerza, a las que nos tocó pues abrir camino desde hace algún tiempo. Y entiendo que muchas veces a ti te tocó ser la primera mujer en el consejo y luego pues entraron otras y ya pues se creó esta minoría clave. ¿Has percibido alguna diferencia en el discurso, en el tipo de conversación, en el tipo de decisiones que se tomaran antes y después de integrar más consejeras o incluso consejeros diversos en el consejo? Yo creo que sí, definitivamente sí. La conversación para mí se vuelve más completa.
Estoy convencida, Vera, y tú y yo hemos tenido esta conversación en algunos otros foros. Eh, Estoy convencida que tenemos que demostrar que la diversidad es una cuestión de negocios, que es una cuestión de competitividad, que es una cuestión de innovación. Entonces, el que tú tengas mujeres en un consejo de administración, lo que hace es que, pues al final, las tienes en la toma de decisiones y en el diseño de esa toma de decisiones. Y sí, definitivamente, pues las mujeres vamos a traer a la mesa una perspectiva distinta, inclusive, por ejemplo, de atracción de talento, con una perspectiva que a lo mejor el que sean puros hombres no lo van a ver. En cuanto a atracción de talento, retención de talento, porque al final, pues bueno, no es motivo de esta charla contigo, pero al final, pues las mujeres pierden ese crecimiento profesional exponencial en el momento en el que deciden ser madres o en el momento en el que deciden casarse. Y eso, tal vez, si no tienes a alguien en un consejo de administración que haya vivido y que haya pasado por este crecimiento profesional, no lo puedes transmitir. Entonces sí creo que tenemos una visión distinta las mujeres. Creo que hoy esta mentalidad que hoy traemos las mujeres a la mesa en los consejos de administración, al final es equidad, porque es cuestión de talento. ¿No? Al final llegas a estos consejos de administración porque te ganaste esa silla, no porque te la regalaron, no porque eres amigo de nadie, y por eso creo que ser consejera independiente pues ayuda muchísimo. ¿Y nos puedes dar un par de ejemplos sin mencionar las empresas de ciertas decisiones? Puede ser pues de talento o puede ser pues del mercado, porque pues en el sector del consumo, ¿quiénes son las consumidoras al final del día? La gran mayoría son mujeres o algún otro tipo de decisión que te tocó Sí, yo hoy, donde dices que las mujeres realmente aportaron esta perspectiva diversa y ayudaron a la empresa a tomar una mejor decisión. mira, yo creo que inclusive en cuanto a estas discusiones que hay hoy después de la pandemia, de si debe de existir el trabajo flexible o no. Te ha de haber tocado ya con algunos otros e inclusive pues con tanta gente que conoces y compartes, pues estas discusiones que hay hoy de trabajo flexible. Y trabajo por objetivos, que son dos cosas que creo que ayudan mucho a las mujeres. Si en mi caso, en los consejos de administración, en la mayoría, pues lo externo, más allá de un tema de política, de recursos humanos, de si todos regresamos o no regresamos a la oficina, a las mujeres les viene bien trabajar por objetivos. A las Ujú. mujeres les viene bien trabajar y que haya flexibilidad de horarios, y les vas a exigir lo mismo, que a sus colegas hombres. Y la otra es que creo que desde el Consejo de Administración me ha tocado decir, cuando tú pones estas políticas de flexibilidad, las tienes que poner transversales, Vera. Tú no puedes Ujú. decir, es que el trabajo flexible solo es para las mujeres, porque Claro. entonces precisamente por eso acabas teniendo a los hombres en contra o a las mismas mujeres diciendo, ¿y por qué soy yo la única en un equipo de 10, si es que solo hay Ujú, una o dos, con ujú. estos beneficios? Entonces las acaban relegando. Eso hoy creo que se está visibilizando aún en los consejos de administración. El cómo trabajas por objetivos. Al final, estos temas, y yo lo menciono mucho, porque también estoy en varios de los comités de auditoría o de prácticas societarias, son temas de sostenibilidad. El tema de políticas de cultura, propósito, valores de la empresa, pues son temas que van a ser o no sostenible a la empresa en el futuro. Porque también, y lo hemos visto hoy, los hombres jóvenes sobre todo, pues también quieren tener este balance. También Claro. hoy, en cuanto a vida personal, eh, pues también hoy están mucho más repartidas las labores del hogar, tengas o no tengas hijos, estés casado o no. Creo que hoy, pues esta equidad y esta toma de decisiones, de que pues la vida está hecha de equipos, yo lo digo siempre.
y si tú quieres tener pues políticas transversales, lo tienes que hacer de una manera mucho más equitativa. Entonces sí, definitivamente creo que el opinar con perspectiva de género ayuda muchísimo en un consejo de administración, porque a veces no se visibiliza, o sea, no es visible cuando todos son pues hombres. ¿Por qué? Porque no lo han vivido. A lo mejor lo Claro. escuchan de sus hijas, a lo mejor lo escuchan de sus colaboradoras. Claro, y pues y a pesar que la mitad de la población, pues yo creo que la mayoría de los decision makers para bienes de consumo, pues luego, dependiendo del país, un tercio a la mitad de los colaboradores son mujeres, pues a pesar de todo esto hay un movimiento muy claro desde los Estados Unidos ahora de rechazo a la agenda de equidad que también se está afectando a México por las multinacionales y a las empresas mexicanas. ¿Qué crees que hicimos mal en este discurso y qué debemos de hacer para corregirlo? Sí, mira, yo es algo que he estado pensando mucho en los últimos 3 meses. Eh, Antes de seguir, te invito a suscribirte a The Talent CEO. Si estás construyendo un consejo, una empresa, liderando un equipo o buscando inspiración para tu carrera, este podcast es para ti. Volvemos con más de esta historia que vale la pena escuchar completa. Creo que inclusive alguna vez tú y yo en privado lo comentamos. Me tiene un poco, no sé si decepcionada, frustrada o una suma de ambas, Ujú. porque creo que durante los últimos años ganamos mucho espacio de convencer de que pues al final la equidad de género era un tema de negocios. Hoy, sin embargo, así como hay un movimiento antiglobal eh, internacional, no, anticomercio internacional, anti todo. Eh, Creo que el hecho que hoy haya un gobierno en Estados Unidos que claramente y vocalmente está diciendo la equidad, la diversidad y la inclusión no sirven para nada, sáquenlo de sus proyectos, sáquenlo de sus propósitos. Yo no quiero nada más centrarme en qué hicimos mal, eh, aunque creo que lo tenemos que hacer como género. Creo que no logramos demostrar que era un tema, y ya lo decía yo antes, que era un tema de negocios, que es un tema de competitividad, no de competencia nada más. Y Ujú. creo también que no se logró transmitir en muchos aspectos el que la diversidad y la inclusión te hacen mucho más innovador, que Ok, te hacen mucho más sostenible. Y este movimiento hoy de regresar pues a como se operaba hace muchos años, eh, pues lo que está haciendo es que lo vean, que los hombres decían, bueno, pues me estoy quitando esta competencia de mujeres. Yo soy una plena convencida que no se trata de competir, se trata de compartir. Eh, y creo que también tenemos que tener indicadores claros de cómo sí funciona tener la equidad, de cómo sí funciona el que sea sostenible en el largo plazo. Sin embargo, también, Vera, creo que es un tema de convencimiento. Mira, yo lo he dicho en muchos foros, ojalá tuviéramos un chip que pudieras inyectar a hombres y mujeres y decir automáticamente creo que la equidad es buena. Sin embargo, eso no es así. Lo tienes que vivir, tienes que creer en eso y no es tan sencillo como demostrar cuánto facturaste o cuál es la rentabilidad o cuál es el market share. Sabes, eso pues es muy medible. El tema de equidad, inclusión y diversidad cuesta trabajo demostrarlo. Sin embargo, ahí están los datos, ¿no? Los tiene la ONU Mujeres, los tiene el INEGI. ¿No? Es medible. Sin embargo, sí creo que precisamente, Vera, hoy más que nunca tenemos que seguir hablando de esto. El otro día platicaba con una directora general de una empresa americana en México y me decía, oye, de la casa matriz recibí instrucciones de quitar todas las palabras que tengan que ver con equidad e inclusión. Y digo, bueno, ¿y qué hiciste? Les dije, perfecto, yo quito todas las palabras, pero las iniciativas no las voy a mover.
Ujú, ujú. Entonces, no es una cuestión de rebeldía, es una cuestión de demostrar que de la noche a la mañana no puedes cerrarle la puerta a las mujeres o a las minorías en general, porque son péndulos. Sin embargo, sí creo que le debemos las generaciones que ya tenemos una voz, generaciones que pasamos por eso, Vera. A mí me tocó abrir camino en los 90, cuando nadie hablaba de diversidad e inclusión, cuando era completamente empírico y de experiencia, pero te dabas cuenta que algo no cuadraba. Que la Ujú, toma de ujú. decisiones, que las políticas de recursos humanos, que las políticas públicas estaban hechas completa y totalmente de hombres por hombres y para hombres. Eh, entonces, sí creo que más allá del discurso, más allá de la retórica, pues claro que tenemos que seguir hablando de esto y ejecutándolo y demostrar que nos beneficia a todos, que la equidad de verdad nos beneficia a todos, que no nada más beneficia a ciertos grupos, que es un tema que impulsa, es un tema de inclusive de cumplimiento, de ética, de valores, de propósito, eh, entre, entre los tomadores de decisiones y los grupos ejecutivos e inclusive los consejos de administración. Entonces, lo que nos estás diciendo es que tenemos que enfocarnos en este impacto en el negocio, los resultados, porque cuando trabajamos por resultados a las mujeres nos va bien. Y se escucha que todos los estudios que hemos hecho por diferentes entidades gubernamentales, diferentes consultoras, que sí demuestran esta correlación entre mayor diversidad y mejores ingresos o mejor rentabilidad, no han sido suficientes porque a lo mejor pues las estadísticas son una cosa, pero la parte del storytelling impactante es otra cosa. Y justo mencionaste un gran ejemplo de sostenibilidad en términos de talento, y cómo tener esta perspectiva femenina en el consejo de administración ayudará a la empresa a ser más competitiva en la parte de atracción y retención del talento en el futuro. Pero también mencionaste temas de innovación o manejo de riesgos. ¿Tienes algunos ejemplos de tus consejos donde también dices, ¿sabes qué? Pues trajimos una voz diversa de hombre o mujer y pues esto realmente nos dio este empujón para ser más competitivos en el futuro. Sí, si me permites nada más agregar algo antes de responderte la pregunta, Claro, claro. que va ligada. ¿Sabes qué? Creo que los avances que habíamos tenido, Vera, nunca fueron acompañados, en muchos casos, de un cambio genuino cultural, que viene, que lo tienes que hacer. O sea, cuando tú tienes estas iniciativas de equidad desde el Consejo de Administración, desde de los equipos directivos, pues se percibieron como forzadas, como Ujú, superficiales. ujú. No se acompañaron de un cambio cultural genuino. Eh, como ejemplo, creo que desde los consejos de administración, y hoy me toca liderar el Consejo de la Industria de Productos de Consumo, eh, creo que hoy es súper importante el decir, a ver, tenemos que centrarnos en dar las oportunidades de manera pareja, pero no tener estos sesgos. Tenemos que hablar mucho de estos sesgos inconscientes. En cuanto tú ves un nombre y una edad de mujer en ciertas edades, muchos hombres sobre todo, y mujeres también, no estoy diciendo que sea nada más en cuestión de género masculino, automáticamente rechazas la, la experiencia porque te preocupa el que pueda no terminar con un proyecto o no poder con los horarios. Entonces yo desde el Consejo de Administración sí me ha tocado tener que decir, oigan, tenemos un comité ejecutivo en este que obviamente pues es la administración, en donde no hay una sola mujer. ¿Por qué no tienen una sola mujer? O la que tienen está nada más en recursos humanos, pero no tienen una sola mujer en el comité ejecutivo. Y muchas veces, Vera, me ha tocado que me digan, no nos habíamos dado cuenta. Es que así es y siempre ha sido así y creíamos que no había ninguna mujer para estar lista. Para subir al comité ejecutivo. Y cuando tú les ayudas
porque hay que arremangarse, como decimos en México, hay que arremangarse las mangas y revisarlo. Y entonces yo les digo, a ver, si estoy en el comité de prácticas societarias, pues ¿por qué no revisamos los perfiles? ¿Qué necesitan estas mujeres que hoy están en las gerencias medias para hacerlo? Y creo que hoy como consejeras independientes nos toca pues comentar esto en los consejos de administración. Entonces sí se me ha tocado tener que revisar si en una planta tienen, por ejemplo, la opción de pues tener un salón de lactancia, por ejemplo. Si regresa a la línea de producción una mujer, pues después de tener a su bebé, pues necesitas una sala de lactancia. Y algo tan básico como serían 2 metros cuadrados por 2 metros cuadrados, pues no lo piensan. Claro. Y entonces no, pues mejor no tengo mujeres que puedan tener hijos porque pues no voy a invertir en estos temas. Entonces, cuando uno visibiliza, y perdón por este ejemplo, pero puede ser muy relevante para tener mujeres en la operación, en una línea de producción. Entonces hay que visibilizarlo y hay que encontrar estos patrocinadores, Vera, dentro del Consejo de Administración. Esto de verdad se tiene que vivir, tiene que ser un cambio cultural genuino y tienes que estar convencido de que es bueno para el negocio, que es bueno para la operación, el que cuestiones estos sesgos inconscientes o en algunos casos conscientes y que rediseñes las políticas, que rediseñes la cultura. Una vez me tocó en algún foro que una chica, cuando me bajé, me dice, llevo 10 años o por ahí en la empresa, una compañía grande, y me dice, pero ya me dijeron que hasta aquí llegué porque soy gerente y el siguiente puesto, que es la dirección, que no se aceptan mujeres directoras. Y esto no tiene mucho, tendrá unos 5 o 6 años que me hicieron esta pregunta. Yo creo que, bueno, lo primero es, qué bueno que son tan claros y honestos en decírtelo, porque pues bueno, ya se agradece que al menos pues, sean tan claros de decir, en esta compañía no tenemos directoras mujeres. Y segundo, si no lo vas a poder cambiar, pues ese no es el lugar para ti. Claro. Porque también creo que volviendo a lo que decías al inicio, pues como mujer tampoco puedes ya victimizarte, ¿sabes? O sea, creo que si tuviste acceso a la educación, si hoy tienes trabajo, si hoy tienes un espacio profesional, sea tu propio negocio o no, o seas empleada de una compañía, mando medio, mando saltos o inclusive empezando, no puedes ser parte de la victimización porque por eso no funcionan los temas de equidad. Porque no puedes alegar que porque eres mujer te tienen que dar cierta consideración o ciertos privilegios que los demás no tienen. Por eso las políticas tienen que ser pues revisadas de una manera estratégica y de sostenibilidad para el negocio. Algo que estoy escuchando es que no es tanto el problema de pipeline. El pipeline pues ya existe. En esta generación el pipeline ya existe. Y cuando especialmente estamos hablando de consejos de administración, donde no hay tantos lugares, pues seguramente el pipeline existe. Es más cuestión de sensibilización y esta transformación cultural genuina de los tomadores de decisiones en el consejo. ¿Nos podrías compartir un par de tácticas, un par de hacks o algo que te funcionó para cambiar este chip o pues hacerles ver de manera distinta esta cuestión de equidad de género? Sí, yo creo que es un problema sistémico, ¿verdad? Creo que es un problema que combina varios factores, porque sí creo que hay talento preparado y lo primero que yo les diría es la visibilidad. O sea, Ujú. sí creo que el talento está ahí, sí creo que pues hay muchas mujeres expertas, muchas mujeres con la experiencia, pero creo que no está ni visibilizado ni patrocinado adecuadamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, cuando tomé la presidencia de DuPont en este sentido, lo que hice fue que ya había un comité de mujeres con diferentes iniciativas y lo que hice fue que quien lo presidía fuera uno de los directores, hombres. Un hombre. Ujú. Porque me parece que mientras seamos solo las mujeres las que hablemos de estos temas, esto no va a cambiar. Necesitamos de los hombres.
Y los hombres genuinamente han aprendido a crecer en sus carreras de una manera diferente a nosotras. Entonces, cuando un hombre se involucra en estos temas de equidad de género, en lo que viven las mujeres, tanto interna como externamente en la empresa para poder crecer, para poder llegar a una dirección, creo que eso ayuda muchísimo. Creo que también esta afinidad que puede haber entre alguien que sea un sponsor, que eso sería lo segundo. Lo primero es la visibilización y lo segundo es visibilización de las mujeres y lo segundo es tener estos sponsors, estos patrocinadores que no necesariamente tienen que estar en la empresa, pero que ayudan a las mujeres con estas habilidades blandas para que se la crean. Ujú. Estas personas que te van a acompañar durante el camino profesional para ayudarte y apoyarte a cuestionar, a rediseñar tu propia carrera. Y creo que esos dos temas son muy importantes. Mira, yo la verdad es que desde muy joven y tal vez por cómo ha sido mi carrera profesional, siempre he tenido a alguien, un sponsor o dos, amigos, ex jefes, gente que me conoce en el ámbito profesional, con quien me puedo sentar a hacerle preguntas que a lo mejor dentro de mi misma organización no podría hacer. Y entonces que te ayudan a navegar en estos sesgos inconscientes, a veces en estos prejuicios que existen, y a cuestionar. Y hay que abrir, y eso yo creo que también sería lo tercero que te diría es, pues a veces puede ser incómodo, pero sí tienes que abrir estos espacios de diálogo. Creo que el pensar, porque también me ha tocado que me dicen, Claudia, ¿cuál es la prisa de las mujeres? Y ya tienen todo, ya lograron todo lo que querían. Ya hoy ve las universidades, están llenas de mujeres. Sí, pero los tomadores de decisiones siguen siendo en su mayoría hombres. Hoy que convivo con las empresas de consumo, y tú lo mencionabas antes, pues las tomadoras de decisiones de qué se consume, pues en un gran porcentaje de más del 50% son las mujeres. Claro. Y en ciertos productos como alimentos, bebidas, cuidado del hogar, cuidado personal, hasta los temas de mascotas, los toman las mujeres en más del 90%. Entonces no puede ser que no estés en la toma de decisiones de cómo se consume. Y la otra, pues la verdad es que en las empresas pues están perdiendo del 50% de utilidades y el 50% de trabajo de la población económicamente activa. Porque a mí me da risa cuando dicen es que las mujeres son minoría. Pues sí, desafortunadamente en mandos medios altos somos minoría, pero somos el 51-52% de la población mundial y eso trasládalo a la población económicamente activa de México y de cualquier otro país. Entonces, pues te estás perdiendo de ese talento en gran medida. Entonces, pues es un tema complejo, pero que creo que tenemos que seguir visibilizando y tenemos que seguir hablando de ello. Y bueno, tú, Claudia, has logrado algo que pocas mujeres de tu generación, bueno, de todas las generaciones pueden decir con orgullo. Llegar al C-suite, a los consejos, sin sacrificar tu vida personal. Sigues casada con tu primer esposo, tienes una excelente relación con tu hijo, tiempo para amistades, autocuidado. Pero ¿hubo algún momento, incluso en tu carrera, donde tú pensaste, ay no, ya no puedo más, hasta aquí llego, ya no puedo? Y no cuenten los primeros 3 meses después de que nació tu hijo, porque nadie piensa que pueden en esos 3 meses. Mira, la verdad es que como lo preguntas suena como miel sobre hojuelas, ¿no? Como decimos en México. No, yo creo que muchas veces tuve dudas y sí, efectivamente tienes que sacrificar muchas cosas de tu vida personal. Tienes que sacrificar temas. El otro día también estaba en un foro y me decían, Claudia, no utilices la palabra sacrificar porque se oye horrible. Llámale como quieras, pero sí tienes que estar dispuesta a este balance. Yo, la verdad es que tengo un compañero de vida que es mi esposo, que es encantador, que si no fuera por él no estaría donde estoy. Tengo un hijo, que además fue una decisión consciente el tener un hijo nada más. Acaba de cumplir 18 años ahora en marzo, está terminando la preparatoria.
Y la verdad, quien se encargó de él en los años más difíciles y más complicados fue mi esposo, porque yo viajaba mucho. Entonces yo creo que sí tienes que tener estas conversaciones con quien tú decidas compartir tu vida, sea que te cases o no. Creo que es súper importante que generes y que tengas muy claro a dónde quieres llegar. Y la verdad, Vera, es que a mí me hace muy feliz lo que hago. Tengo mucha energía, que espero no se me acabe pronto, pero a mí me hace muy feliz lo que hago. Y lo poco o mucho, o lo buena o mala mamá o esposa que soy, es gracias a que la verdad se va a oír muy cursi, pero a mí me hace muy feliz el trabajar, me hace muy feliz el poder trascender desde el punto de vista profesional. Entonces tienes que estar hoy pues consciente que pues sí, a lo mejor no vas a estar en el desayuno de mamás todas las veces. Hoy la tecnología ayuda muchísimo. Yo la verdad es que con mi hijo tengo una gran relación, y él entiende que su mamá pues siempre ha trabajado mucho. Y ¿sabes qué es la otra? Verá que yo nunca, ni cuando Alex era chiquito, nunca me he sentido culpable ni justificando. Siempre le he hablado con la verdad. Yo tenía amigas que me decían, Claudia, es que tú le hablas como si fuera el gerente de ventas. Tiene 8 años. Este, entonces, sí, tal vez, pero yo siempre preferí tener una conversación con mi hijo abierta y transparente. Y para mí lo más importante es que mi hijo y mi esposo se sientan muy orgullosos de mí, ¿verdad? Que tenga un gran ejemplo de una mamá, que eso sí, te puedo decir que mi prioridad número uno siempre ha sido mi hijo, ha sido mi familia. Y de ahí, pues, cascadeó todo lo demás. Entonces, pues sí, no, no es fácil. Creo que también, pues tienes épocas complicadas, pero que tienes que tomar estas decisiones e irlo, pues, sorteando el día a día. Y la otra, hay que perdonarse, no ser la supermujer, ¿verdad? Las mujeres a veces tendemos a creer que somos supermujeres y pues no. La verdad es que somos seres humanos, como con muchos temas. Entonces yo creo que hay que negociar, con este equipo que tengas en casa, tanto la logística como las prioridades, como la corresponsabilidad de la casa. Y así como lo haces en el ámbito profesional, también creo que funciona en el ámbito personal. Entonces, pues sí, la verdad es que mi marido se merece pues un monumento, por aguantarme. No, la verdad es que tenemos pues, acuerdos, aunque a veces pues es difícil. Ahora es un poco más fácil porque ya no viajo tanto. Estoy más dedicada, pues tanto aquí en Con México, en Ciudad de México, y con mis consejos de administración. Sí tengo que viajar, pero no la cantidad de viajes que tenía, que además, Vera, pues fue una combinación difícil, porque pues mi hijo habrá tenido 6 años, 7 años o menos, cuando yo empecé a viajar muchísimo. Ujú. Entonces, pues sí son, temas que tienes que decidir. Y en mi caso, pues mi esposo y yo tomamos la decisión de que alguien tenía que estar en la casa, y ese alguien es él, o fue él. Ahora ya es mucho más fácil porque ya Alex tiene 18 años. Pero sí, hay días que digo, ya, por favor, hay que descansar, y también darte tiempo para ti. Ese sería mi consejo. Eh, Uno, no ser supermujer, y dos, sí te tienes que dar ese tiempo y ese espacio de lo que te guste, ya sea leer, meditar, hacer ejercicio, yoga o ver el techo, como yo digo. No importa, pero sí tienes que darte ese espacio, Hacer esta pausa, este hacer esta tiempo pausa. personal, en vez de estar ejecutando, ejecutando, ejecutando. Así es. Y cerramos con el tema de justo innovación, tecnología que mencionaste. Pues ahora todo lo que viene con la inteligencia artificial está transformando la industria de bienes de consumo totalmente, desde la innovación de los productos y empaques hasta la planificación de la demanda, la logística, la relación con el consumidor. Desde tu perspectiva y de todos esos casos de uso de que hablamos, ¿cuáles consideras que ofrecen el mayor ROI y deberían ser prioritarios para las empresas de consumo en América Latina?
Sí, yo creo que hoy estos modelos híbridos, Vera, tienen que funcionar muchísimo. Creo que hoy veremos funciones mucho más automatizadas y lo estoy viendo no nada más en las empresas de consumo, sino en general, que nos ahorren tiempo, que nos ahorren procesos largos, ¿no? Análisis de datos, generación de reportes, incluso atención básica al cliente, ¿no? Hoy tenemos muchos centros de servicio ya automatizados, pero me parece que las funciones estratégicas y de toma de decisiones y de manejo de crisis tienen que seguir siendo lideradas por humanos. Estoy convencida que, pues, y siempre lo he estado, que las empresas las hacemos las personas y que la inteligencia artificial generativa y que la inteligencia artificial automatizada y que la tecnología tiene que estar al servicio de las decisiones humanas y no al revés. Creo que hoy es para simplificarnos, pero que los temas de cumplimiento, de ética, de valores, de propósito, de cultura, pues tenemos que liderarlos los seres humanos y tenemos que ser capaces de colaborar junto con la tecnología y, si me permites, pues sin perder ese juicio humano, esa calidez humana, porque evidentemente pues no puedes automatizarlo todo y mucho menos la toma de decisiones ni las crisis. Entonces sí creo que hay que avanzar, hay que utilizar la tecnología, invertir en tecnología. Hoy las empresas de consumo, por ejemplo, pues cada vez tienen menos margen para subir precios o menos margen para poder tener una rentabilidad que se tenía hace 10, 15 años. El consumo cambió, la forma en la que compramos cambió, que eso da para otro podcast, Vera. La forma de acceso al mercado cambió Claro. gracias a la tecnología, gracias a la inteligencia artificial. Entonces sí, creo que tenemos que estar súper abiertos al cambio constante, y creo que hoy más que nunca tenemos que ser líderes transformacionales todos. ¿Por qué? Porque hoy pues estamos viviendo un mundo que no nada más se mueve rápido, sino un mundo muy cambiante en cuanto a péndulos. Tú y yo ya hablábamos hace un momento del péndulo de 180 grados en contra de la equidad y de la inclusión, pero también está eso en contra de la globalización, en contra del comercio internacional que habíamos Claro. tenido desde hace décadas. Y que eso pues hace la forma en la que consumimos, ¿no? Barreras arancelarias que antes no veíamos, guerras que antes no veíamos, cadenas de valor rotas que no veíamos, y que tuvimos una pandemia que lo que hizo fue reestructurar geopolíticamente las cadenas de valor. Entonces sí, te digo, da para otro podcast de varias horas, pero sí creo que tenemos que ser conscientes que la tecnología está al servicio de los seres humanos y que tenemos que ser capaces de colaborar sin perder el juicio humano y la estrategia y la empatía y la ética. Y si piensas en una empresa de consumo en 5 o 10 años, ya con la inteligencia artificial que había penetrado todas las funciones, escucho que ves este consejo de administración o este comité ejecutivo de seres humanos empoderados por los datos, el análisis de la inteligencia artificial. Entonces, en la cima lo ves bastante parecido, pero pues en el resto de la pirámide, en la parte de producción, distribución y promoción de los productos, ¿qué ves en términos de automatización de ciertas tareas, externalización o al revés, internalización de ciertas funcionalidades? ¿Cómo ves esta empresa de consumo del futuro? Yo creo que es importantísimo el uso de la tecnología, lo estoy viendo en toda la cadena de valor, desde proveedores hasta cliente, y al final, pues la mayor parte de las empresas de consumo, si no es que todas, se deben a su consumidor, se deben a su cliente. Entonces, creo que en un futuro, sí, definitivamente, y con estas presiones de costos y de márgenes que hay ahora, de rentabilidad, creo que tienen que moverse mucho más rápido a utilizar la inteligencia artificial y los procesos para que te lo hagan mucho más sencillo y menos costoso. Eso sí, es un hecho. Al final también la sostenibilidad, tanto de reciclaje como de empaques, creo que es importantísimo, y a la reformulación en el caso de alimentos y bebidas.
Creo que también eso en unos 5 o 10 años tiene que verse en favor del consumidor, en favor de las tendencias, en favor de la salud y en favor del medio ambiente. Más allá de que ahora estamos viviendo movimientos antisostenibilidad, anti-medio ambiente, en el sentido de que no pasa nada, creo que son péndulos y sí veo a las empresas de consumo muy preocupadas y muy enfocadas, siempre, al menos con las que yo convivo, que son las más importantes del mundo, en llevar estos productos de calidad, seguridad. Eso también es importantísimo, los temas de seguridad para el consumidor, de un consumo responsable en toda la cadena de valor. Entonces sí creo que la transformación tiene que venir desde adentro de las empresas, ¿verdad? Hacia el consumidor. La forma en la que se vuelven mucho más productivos utilizando la tecnología y cómo protegen al mismo tiempo los temas laborales tan complejos que hoy vivimos en México y en el mundo. Claudia, gracias por esta conversación directa, sin filtros y profundamente generosa. Hoy nos recordaste que el liderazgo con propósito no se construye esquivando los conflictos, sino enfrentándolos con claridad y firmeza. Que la equidad no se sostiene con discursos, sino con decisiones difíciles, desde la alta dirección hasta el consejo de administración. Nos dejas una idea poderosa. No basta con llegar, hay que abrir camino. Y este camino empieza por nombrar lo que muchas veces se prefiere callar. No, muchísimas gracias a ti, muchas felicidades y siempre es un gusto platicar contigo, Vera. Mucho éxito. Si este episodio te inspiró, suscríbete al canal, compártelo con alguien que necesite escuchar estas verdades y activa la campanita para no perderte las próximas conversaciones con líderes que están transformando el mundo del trabajo desde adentro. Gracias por acompañarnos en The Talent CEO. Hasta la próxima. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.